Ayer estuvimos hablando con respecto al Salmo 105 y hablamos de los hombres de pacto. Y luego por la noche yo estuve platicando algo con respecto a lo que son separados de la cabeza en el último tiempo. ¿Se acuerdan? Sí. Usamos una palabra no muy cristiana, pero que es una realidad, que es la palabra decapitado. ¿Sí? Estuvimos hablando de los decapitados del último tiempo, lo que de alguna manera lo que van a ser separados, ¿sí?, de la cabeza, y la cabeza sabemos que es Cristo. ¿Ok? Pero me gustaría continuar con algo, porque por causa del tiempo yo creo que le estoy dando una especie de principios para que luego usted lo pueda seguir, y tienen que ver con que después usted pueda procesar la otra parte. ¿Ok? Analícen, luego tómese el trabajo para analizar en la Biblia los decapitados que aparecen. Me llamó poderosamente la atención que a través de la Biblia aparecen 7 casos de decapitación. ¿Sí? Luego usted los mira. Juan el Bautista es el que yo toqué anoche, pero también en la Biblia se habla de Isboset, en la Biblia se habla de los hijos de Acab. ¿Se acuerdan, no?, que tenía 70 hijos. Y dice que cuando llegó Jehú a aquel lugar, los hizo decapitar a los 70. Aparecen 7 casos específicamente de decapitaciones, y todos ellos tienen un mensaje para nosotros, el por qué el cuerpo de Cristo de alguna manera en este tiempo, la vida de mucha gente, la vida de la iglesia va a ser separada de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, eso tiene muchas aplicaciones también, pero no tenemos más tiempo. Yo quiero que continuemos con algo que para mí es muy importante que lo podamos analizar. Sería muy bueno que usted me preste absolutamente toda su atención. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 17, de la palabra del Señor. En esta hora, Apocalipsis, capítulo 17, porque tenemos que analizar algo en esta hora muy, pero muy importante. ¿Está feliz usted? Amén. ¿Verdad que estamos felices? ¿Está feliz de vernos, hermano? Mire, lo que estoy feliz de ver. Claro. Sí, por favor. Confiésese, no. Es una alegría muy grande. Bien. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Me gustaría, ¿sí?, que me acompañara al verso 3. Usted sabe que el título puesto por los eruditos, ¿sí?, en el capítulo 17, verso 3, dice: la condenación a la gran ramera. ¿Sí? Ese es el título puesto ahí por los hombres que transcribieron la palabra, Reina Valera, para poder de alguna forma encerrar la idea del capítulo. ¿Sí? Entonces dice condenación a la gran ramera. Y fíjese lo que me llamó la atención, algunas expresiones del verso 3 que tienen que ver con el tema que vamos a platicar hoy. Dice: y me llevó en el espíritu. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está conmigo? Sí. Dígame amén, ¿sí? Amén. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto. Diga conmigo, el desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Diga conmigo, llena de nombres de blasfemia. Vamos a hablar esta noche, después de que ministre el apóstol Josué, o antes de que ministre el apóstol Josué, no sé cómo lo vamos a hacer más tarde. Voy a hablarle de los nombres, ¿sí?, de blasfemia que tiene la bestia escarlata. ¿Ok? Vamos a hablar de ello. Usted sabe, o mejor, no nos vamos a meter ahora mismo en el tema, pero luego vamos a hablar de las blasfemias. Diga conmigo, blasfemia. Vamos a estar platicando un poco sobre el tema. Ahora, la Biblia dice que Dios le mostró a la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Sí? No son insultos, para que usted entienda lo que es una blasfemia. No son básicamente insultos, sino que tienen que ver con lo que el Señor Jesús nos enseñó.
que todo sería perdonado menos las blasfemias contra el Espíritu Santo. Cuando usted analiza el paquete de blasfemias en la Biblia, usted se dará cuenta que el paquete consiste en 7 básicas blasfemias contra el Espíritu Santo. Son 7, aparecen en la Escritura, pero lo vamos a analizar con detalle en la noche, para que entendamos lo que es una blasfemia, ¿sí? Normalmente la gente cree que blasfemar contra el Espíritu Santo es insultarlo al Espíritu Santo, ¿sí? O algo así. Pero en realidad el tema no está en esa forma de entenderlo, sino que es una cuestión mucho más profunda. Está hablando de la operación de Dios sobre la tierra y no entender la iglesia como Dios opera a través de su Santo Espíritu, ¿sí? Quiero que lo analicemos luego. A la noche lo vamos a analizar. Va a estar para que lo hablemos esta noche. Okay. Va a ser un tema apasionante, pero antes vamos a ver otra cosa. Déjenme mirar esto, por favor. Entonces me llevó en el espíritu al desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Usted sabe de que está hablando de lo que se conoce como la gran ramera. Luego él explicará otro detalle. Su nombre es Babilonia. Dígalo conmigo, Babilonia, por favor. Y luego dice más adelante dice, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Mire cómo estaba adornada. Diga conmigo, la mujer. O sea que es la antítesis de una iglesia, porque es una ¿qué? Diga conmigo, una mujer. Déjenme por favor que avancemos. Dice, por favor. Dice, y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Verso 5. En su frente un nombre escrito. ¿Sí? Diga conmigo, un misterio. ¿Un qué? Un misterio. ¿Cómo la iglesia puede descifrar los misterios si no tenemos gente que sepa manejar los misterios de la Biblia? Para poder manejar los misterios necesitamos una unción específica para poder trabajar con respecto a los misterios. Y esos misterios son manejados por los apóstoles de Dios en la tierra. En un tiempo lo manejaron los apóstoles del Cordero, pero hoy día lo manejan los apóstoles del Espíritu. ¿Sí? Usted lo recordará al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue un apóstol del Cordero, el apóstol Pablo es un apóstol del Espíritu. Y el apóstol Pablo, cuando usted lo ve ministrar a Dios, usted lo va a ver que él maneja 12 misterios, nos enseñó el apóstol Pablo. Por eso es que él continuamente habla de diferentes tipos de cosas en la Escritura y él las titula como el misterio. Yo digo misterio. Y hoy día mucha gente quiere acceder a la verdad, quiere acceder a lo inaccesible, a lo que no han podido acceder los eruditos, los científicos, los religiosos, quieren acceder así como así. No se puede acceder sin las llaves correspondientes entregadas por Dios. Lo primero de ello tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? El Espíritu Santo va de alguna manera a preparar a hombres específicamente para adentrarse en esos misterios. Y el que vamos a mencionar ahora es uno. Diga conmigo, un misterio. A Juan le fue revelado este misterio. Este misterio no me ha sido revelado a mí. Este misterio ha sido revelado al apóstol Juan. Pero lo tenemos que interpretar como tal, como un misterio. Miren lo que dice, por favor. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de todas las abominaciones de la tierra. Diga conmigo, la madre de las rameras. Entonces el apóstol Juan lo que nos está diciendo en el misterio, cuando nos empieza a revelar, es que nos está diciendo que las rameras no son una sola, sino que son muchas, pero tienen una madre. Diga conmigo, una madre. No dice que es una. Está hablando de Babilonia, pero dice la madre de las rameras. Entonces, como usted y yo entendemos, Babilonia en la Biblia, Babilonia no es una sola, Babilonia son más de una. En realidad las Babilonias son 7. ¿Sí? La Babilonia profética, la Babilonia espiritual, la Babilonia religiosa, la Babilonia histórica, la Babilonia geográfica, la Babilonia militar. Diga conmigo, Babilonias. Las Babilonias son 7. Tendríamos que analizar a las 7, pero hay una que creo que es la que Dios le mostró a Juan, ¿sí? Que es la madre de todas esas Babilonias.
¿Está conmigo? Diga conmigo la madre de esas rameras. ¿Qué es la que a usted y a mí nos interesa entender en esta hora? Fíjese entonces cómo funciona, por favor, para que lo podamos entender. Entonces dice de que vio a esa mujer, por favor, acompáñeme, verso 5, lo voy a leer de nuevo, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Ya para usted está dejando de ser un misterio. La madre está entendiendo de que Babilonia no es una sola, sino que son 7. Hemos mencionado cómo operan. Ahora miren lo que dice, por favor, le voy a mostrar la más importante, he mencionado 6. Dice, por favor, en el verso 6, dice, y vi a la mujer, escuche, vi a la mujer, está hablando de la madre de todas las rameras, está conmigo. Dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Diga conmigo, de los santos. Ebria de la sangre de los santos, escuche, y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice, y cuando la vi, yo quiero que preste atención al verso 6, y cuando la vi, dice el verso 6, dice, quedé asombrado con gran asombro. Diga conmigo, quedé asombrado. Quedé asombrado. ¿Cómo? Con gran asombro. Yo quiero hacerle una pregunta, préstame atención por un momento. ¿Qué es lo que puede haber visto el apóstol Juan para que lo asombren con gran asombro? ¿Cuántos hemos sido asombrados alguna vez? Pero después de que usted camine en el Evangelio, pocas cosas te terminan asombrando. ¿O no? Después de que usted conoce, se relaciona años con gente, después de que usted se relaciona años con personas, después de que usted ve a tantas personas ir, hacer, decidir, moverse por la vida de tantas formas diferentes, usted y yo aprendemos y entendemos de que para que algo nos asombre, tiene que ser verdaderamente ¿qué? Asombroso. De hecho, yo estoy seguro de que a usted lo que más le asombra no es lo que ocurre afuera. Usted enciende su televisor, ve las noticias, y lo que más te asombra, de repente aparecen decapitados en Medio Oriente, de repente aparecen asesinatos, robos, violaciones, aparecen guerras, y aparecen todo, hambrunas, enfermedades, pero todo eso no te termina de asombrar. ¿O sí te asombra eso? No. Lo que sí te asombraría con gran asombro son las cosas que ocurren ¿dónde? Eso sí captura rápidamente tu atención, ¿no? Las cosas que ocurren dentro de la iglesia. Lo que Dios le está mostrando a Juan es algo que no entra dentro del contexto estructural del pensamiento de Juan. Juan no se imagina jamás que la gran ramera espiritual, la Babilonia espiritual, opera desde el centro de operación del interior de la iglesia. Jamás se imaginaría eso. Diga conmigo, se asombró con gran asombro. Cuando Dios le revela de que el problema es interno más que externo, porque podríamos hablar de la Babilonia geográfica. ¿Usted sabe dónde está la Babilonia geográfica? ¿Es una noticia hoy la Babilonia geográfica? ¿Sí? ¿Dónde es? Irak. ¿Sí? La tierra de Saddam Hussein, cuando una de las señales la tuvimos en el año 1990, cuando el infierno lo impulsa al líder iraquí a invadir Kuwait. Y usted le pregunta al líder iraquí, ¿por qué invadiste Kuwait? ¿Firmaste tu sentencia de muerte? Él no sabe. Pero él invadió Kuwait, y cuando invadió Kuwait se firmó su sentencia de muerte, porque los norteamericanos lo emplazaron, y usted ya conoce la historia, no podía retroceder por el orgullo de Nabucodonosor, y de repente entra a Estados Unidos en Kuwait, lo sacan de Kuwait, pero ya hay una sentencia de muerte firmada que se concretó hace poquitos años, cuando se desencadena nuevamente una invasión en Irak, y lo terminan sacando de una cueva y lo terminan matando. Eso fue una señal para nosotros. Pero las señales más importantes no son las que vemos en el escenario mundo. Las señales más importantes son las que se tienen que dar dentro de ¿qué? En el año 90 eso nos está indicando de que comenzó una operación sobrenatural de Babilonia. Hoy día vemos la Babilonia religiosa, la vemos operar, que está construida sobre los 7 montes de Roma, y vemos un papa que ocupa, y no es el primer papa que está ocupando esa posición. ¿Sabe cuál ha sido el papa más famoso que ha pasado por ahí? Juan Pablo II. Y de ahí vino el otro papa que también fue portada tras portada, y ahora hemos metido el tercero.
que es argentino. Encima. ¿Cuándo están orando por el Papa? No me digan que no está orando por el Papa. Para que Jehová lo destruya. ¿No está orando por él? ¿Sí o no? Para que Dios pueda enjuiciarlo y sacarlo de la posición cuanto antes. O usted está reposado, tirado en la hamaca, esperando y que el Señor haga cuando quiera. No. Para eso usted tiene una voz de autoridad, la iglesia tiene una voz de autoridad. ¿Me está comprendiendo? Mientras hay evangélicos que van, le dan la mano, le dan un beso, se abrazan, otros le dan palabras proféticas, otros le dan palabras de ánimo y de aliento, la iglesia de verdad en la tierra tiene que estar socavándole los cimientos al infierno. Amén. Y para eso usted y yo tenemos que saber soltar una palabra de autoridad para que Dios ejecute rápidamente lo que tiene que ejecutar en la vida de ese personaje. Amén. Amén. Ay, Dios mío. Bueno, entonces ahora présteme atención por un momento. Pero de todas maneras, esos no son los grandes enemigos de la iglesia. El gran enemigo de la iglesia es la Babilonia, la madre. Diga conmigo la mamá. Esa es la más compleja. Diga conmigo, la mamá es la compleja. La mamá. Ahí está la complejidad, ¿sí? Ahí está, de alguna manera, cualquier hombre con el más mínimo nivel de conocimiento se daría cuenta que esa Babilonia religiosa está establecida por el enemigo, eso no es nuevo para nadie. No podríamos ni perder el tiempo hablando de ello, no perderíamos nuestra vida hablando de ellos. Hablándole de la geográfica, tampoco. Hablándole de la militar, tampoco. Pero tenemos que hablar de la que vio Juan. Diga conmigo, en el espíritu. La que vio Juan, que es la que más mal le ha hecho a los seres humanos. La que se ha bebido la sangre de los santos y ha derramado la sangre de los mártires. ¿Conoce usted a alguien dentro de la iglesia del Señor Jesucristo que el sistema religioso romano, que es un sistema babilónico también, le haya hecho lo que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 6? ¿Sí? Que se haya embriagado de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Conoce usted a alguien que, si vamos a la realidad del sistema religioso ese, con usted y conmigo no están ni ahí? ¿O cuándo nos han hecho algo ellos? ¿Alguna vez fueron a tu ministerio y te dijeron, no predique más, por favor? Al contrario, no están ni ahí. Hay gente que los ve a ellos como el enemigo primordial. No son el enemigo primordial. No he dicho que no son un enemigo, pero no son el enemigo primordial. El enemigo primordial está dentro, opera dentro de la iglesia. Pero si hay un sistema religioso evangélico que sí se embriaga de la sangre de los santos. La sangre de un santo es la vida. Diga conmigo la vida. Cuando usted analiza la mayoría de los seres humanos que operan dentro del sistema religioso cristiano, se dará cuenta de que hay gente que sirvió durante años dentro de un funcionamiento, ¿sí? Dentro de una maquinaria, dentro de un sistema institucional, y la institución le jaló la vida. Diga conmigo la vida. Y llega una etapa de la vida donde usted y yo tenemos que menguar. Y de repente se nos quedan la institución con lo más importante que usted y yo teníamos. ¿Qué es lo más importante que tenemos? Analicémoslo por un momento. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Usted sabe lo que es funcionar dentro de un sistema evangélico donde yo voy a engendrar gente, pero ellos nunca serán mis hijos. Donde yo puedo engendrar gente, pero de repente me dicen, usted ya no opere más acá, usted opera ahora en tal lugar. ¿Me está comprendiendo? Donde yo no soy el que tengo la última palabra sobre lo que yo mismo he engendrado. Es como que alguien llegue a tu propia casa y te saque de tu cama y te saque de tu hábitat y traiga a otro hombre y lo posicione ahí con tu mujer. Algunas mujeres dirían amén. Poca. Pero se escucharon por ahí algunos amén.
¿Me sigue la idea? Quiero que comprenda entonces cómo funciona el sistema babilónico institucional. Entonces dentro de la iglesia hay un mal funcionamiento justamente para con los santos, que hace que los santos trabajen toda la vida. Dios estableció que los diezmos eran para el sacerdocio. ¿Se acuerda de eso? Dios dijo de que nosotros no tendríamos herencia entre las demás tribus. Estoy hablando de la descendencia sacerdotal nuestra. Que no tendríamos, dice el libro de Levítico, herencia entre los demás. Nuestra herencia está entre los santos. ¿Cómo se materializa nuestra herencia? A través de los santos. La herencia de un pastor. ¿Cómo un pastor recibe herencia? A través de los santos. Hay dos formas de que un pastor reciba herencia a través de los santos, que son los dos sistemas financieros que instituyó el Señor en el principio para que entendiéramos el sacerdocio. Número uno, el diezmo. ¿O no? Amén. Dígalo conmigo, el diezmo. ¿El diezmo para qué es? El diezmo es para pagar la renta, para comprar el templo. El diezmo es para comprar silla, para comprar sonido. ¿Para eso el diezmo? No, el diezmo fue establecido para que funcionara como el formato de sueldo y herencia del hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el sistema religioso? Te pone a funcionar y te quita el diezmo y te pone un sueldo. Entonces usted nunca entre los santos tendrá herencia. Lo que tendré entre los santos es simplemente un sueldo. Y la iglesia tendrá 10.000 personas y yo seguiré teniendo un sueldo. Y usted va a decir, pero ¿qué pasa con mi herencia? ¿Cuál es el problema con mi herencia? Porque eso atañe solamente al ámbito financiero. No, eso atañe también al ámbito espiritual. En realidad lo más importante no es la finanza, pero las finanzas son un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces ese sistema religioso y está instaurado entre medio de nosotros. ¿Me está comprendiendo? No le estoy hablando de algo que está afuera. Ahora, eso sí es la mayor causante y la primer causa de mortalidad, de frustración en la vida de los hombres y mujeres de Dios en el mundo. ¿Me está comprendiendo? Gente que trabaja toda la vida y cree que está trabajando para el reino, pero en realidad nunca trabajó para el reino. Han trabajado para una denominación. Han trabajado para una institución humana. Porque cuando se fueron de la vida, cuando llegó el momento de irse de la vida, ni siquiera sus esposas quedan aseguradas. Le dicen a las esposas de ellos, mire usted era la esposa del pastor, ahora lo único que podemos hacer es darle una ofrenda por mes. No podemos hacer más nada. Y en algunos casos que Dios la bendiga. Es mejor en algunos casos que ella se vaya primero que él. Porque si ella queda en la tierra, quedará para sufrir. Pero no es lo mismo cuando usted establece un sistema de paternidad. Que si a mí me toca irme primero de la tierra, la gente tiene que saber que tiene una madre. Y que la tendrá que sostener hasta el final. Amén. O a un padre se lo abandona en una etapa de la vida. O a una madre. Lo que hace el sistema social o mundial o la sociedad es poner al padre o a la madre cuando ya no funcionan más en el asilo. Para nosotros no funciona de esa manera. Nosotros morimos sirviendo. Para nosotros no existe jubilación. Porque el servicio no es un trabajo, es una honra, un privilegio, un placer servir a Dios. Entonces tenemos que tener claro dentro de este sistema, Satanás, el diablo, para poder meter sus garras dentro de este sistema babilónico, ha tenido que cambiar un montón de principios para que los hombres de Dios no terminen de visualizar con claridad cuáles son las metas de Dios. ¿Me está comprendiendo? Es muy fácil engañar hoy al liderazgo, es muy fácil engañarlo, es muy fácil engañarlo, porque el liderazgo no tiene claro cuáles son las metas. No
no tiene claro lo que tiene que alcanzar. Mucha gente por el afán, por la necesidad, la urgencia, el llamado de salir a servirle a Dios, salieron a servirle a Dios, pero en realidad no estaba claro cuáles eran las metas, dónde tengo que direccionarme, qué es lo que tengo que alcanzar en Dios. Entonces usted le pregunta a un ministro de carácter tradicional, usted le hace una pregunta sencilla: ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las metas que tenemos como ministerio? Muy pocos hombres se las sabrán aclarar. Dentro de una misma denominación usted escuchará un montón de versiones. Escuchará a uno que le dice una cosa, escuchará a otro que le dice otra cosa. Para algunos la visión es simplemente construir un lugar, para otros no, queremos mudarnos a un lugar más grande, para otros embellecer el lugar, para otros tenemos una meta, queremos alcanzar las 400 personas, para otros lo que queremos es hacer un comedor y darle de comer a 150, para otros la meta es simplemente quiero construir un lugar para ayudar a las personas. Son metas humanas. Y usted va a decir que no están mal todas esas metas. No están mal, gloria a Dios. Creo que todo eso nosotros lo tenemos que anexar a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que hacerlo. Pero no podemos dejar de ser la prioridad. Y la prioridad aparece en el libro de San Juan, capítulo 1. ¿Se acuerda cuál es? Hemos venido a la tierra para engendrar para levantar o engendrar una generación de hombres no nacido de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre, sino del Espíritu. Eso no tiene otro nombre, no tiene otro nombre. Si lo tengo que decir con una sola palabra, todo eso que el Señor enfrascó en ese versículo, tengo que decir que tenemos que levantar una generación de hijos. Amén. ¿O usted ve otra cosa ahí? Una generación de hijos, hay que levantar una generación de hijos. Pero hijos no son gente que se congrega con nosotros. ¿Me está comprendiendo? La gente llegará a los ministerios en diferentes dimensiones, pero la idea es alcanzar una estatura. Usted sabe que en la Biblia aparecen 5. Número 1 son creyentes. Número 2, discípulos. Son alguien que está listo para seguir al otro. ¿Está conmigo? Número 3, colaboradores, gente que ya está operativa, pero todavía no son ¿qué? Hijos. Número 4, hijos. Y número 5, primogénitos. Entonces la gente tiene que alcanzar el galardón, tiene que soñar con el galardón más grande, que es tener la estatura del varón perfecto. Normalmente la gente conoce solo una estatura, saben de que hay que alcanzar a ser hijo, pero lamentablemente la falta o la ausencia de enseñanza ha hecho que a la gente cuando cruza la puerta de la iglesia y dice con su boca, creer en el Señor, automáticamente le hemos colgado el título de hijo. Entonces no hay más nada que alcanzar, ya está todo alcanzado. Ya no hay nada más por qué pelear, pero cuando usted los analiza a la luz de la palabra, que es lo que le pasa a la mayoría de los pastores, dice que hay una controversia. Si este hijo, ¿por qué opera como opera? Si yo creo que este no alcanza ni a ser un creyente. ¿Por qué funciona como funciona? Claro, es que no entendíamos de que la gente va a entrar como creyente, pero tiene que seguir ¿qué? Creciendo. La gente tiene que seguir creciendo hasta llegar a alcanzar a funcionar como hijo. Entonces una de las cosas más terribles que ha diseñado Satanás, el diablo, ¿sabe que Satanás tiene claro cuál es la visión de la iglesia? Si no, no podría haber diseñado jamás una maquinaria antagónica. Satanás tiene totalmente claro cuál es el plan de redención, lo tiene totalmente claro. Satanás es una mente inteligente. Satanás no va a venir a pelear con la iglesia con cuernos, con tridente y con cola, ni vestido de rojo. Satanás ha creado un sistema infernal paralelo que opera dentro de la iglesia para que usted y yo practiquemos la religión evangélica toda la vida y nos vayamos de la tierra sin fruto. ¿Me está comprendiendo? Y usted va a decir, pero ¿qué? ¿Sabe cuántos hombres de Dios se nos fueron sin fruto? Se nos fueron sin fruto porque no dejaron hijos. ¿Sabe cuánta gente dejó edificios pero no dejó hijos? Oh. Nosotros en la provincia de Mendoza, en Argentina, yo soy de la Asamblea de Dios, mi apóstol es el presidente, ¿sí?
a nivel provincial, el apóstol Aníbal es el presidente a nivel nacional de la asamblea. Nosotros solamente en la provincia de Mendoza teníamos 25 templos vacíos. En el año 95 no quedó nadie. Y el abuelo que hizo la obra, el abuelo que Dios lo usó, podríamos decir casi apostólicamente, que fue el que emprendió eso por allá por la década del 60, aterrizó por allá, un sueco. Empezó la obra de Dios en el 60, en el 70, en el 80, imagínense, habían comprado y habían construido 25 templos. ¿Cuál era la visión? Se emprendía una obra, 5 personas, y se decía, ok, empezamos ahora a construir, hay que comprar un terreno, y la gente comenzaba a construir. Después pasaba algo con esa gente y se le decía a la gente, usted está expulsado de la iglesia, con pastor y todo. Pero los templos quedaban para la institución se llama Asamblea de Dios. Entonces llegó un momento donde nadie quería hacer nada por los templos. Porque sabía la gente que lo que hiciera por los templos lo estaba haciendo ¿para quién? Pero ellos te dicen desde el púlpito, trabajemos para el Señor. No, si no estamos trabajando para el Señor. Y te lo digo yo, que no estás trabajando para el Señor. Y te lo puede decir mi apóstol. Entonces luego llegó la gente al Evangelio, llegaron los nuevos ministerios, y cuando decían los ministerios, quiero hacer la obra de Dios, yo haría la obra de Dios en ese, usted me daría esa iglesia para yo hacer la obra de Dios. Entonces el apóstol le decía, ok, yo te voy a prestar ese lugar para hacer la obra de Dios. Y si todo anda bien, yo te voy a sembrar ese lugar. ¿Se entiende, no? Ahora la institución llegó el momento, bajo un manto de revelación, que los edificios los comienza ¿a qué? Porque tienen que volver a la iglesia. Dios le dijo a mi apóstol que esos edificios han sido construidos con la sangre de los santos, tienen que volver a la iglesia. Tienen que salir de las garras de la institución y tienen que volver a las manos de la santos. Entonces Dios tiene que levantar una nueva generación, lamentablemente porque se perdieron varias generaciones para atrás. Porque muchos hombres se cansaron, muchísima gente se cansó, se los maltrató, se los golpeó, se los desvalorizó, trabajaron toda la vida, pero luego no se los valorizó en ningún sentido. ¿Es doloroso eso? Ese sistema religioso es el que se bebe la sangre de los santos. Se embriaga con la sangre de los mártires de Dios en la tierra. No hay nada más peligroso para nosotros, nada más peligroso para nosotros que el mal funcionamiento de la iglesia en sí mismo. No hay nada más peligroso, porque el hecho de funcionar mal nos puede hacer desperdiciar la vida, usted y a mí. Y darnos cuenta en un momento de la vida que hemos trabajado 10 años, 20 años, 30 años y que no hemos hecho nada. ¿Qué es lo que es una obra consumada? Quiero que analicemos por un momento dentro de la visión qué es para Dios una obra consumada. Primero, un hijo es un hombre que tiene nuestro espíritu, no nuestra biología. Por eso es que usted verá a Abraham que tiene 2 hijos, pero para Dios tiene en verdad uno. Porque uno solo tiene el espíritu de Abraham, el otro tiene la biología de Abraham, pero no tiene su espíritu. Por eso Dios o Jesús en el libro de San Juan capítulo 8 se pone a discutir con los judíos. Le dice, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham harían. Y después le dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Son hijos o no son hijos? Sí, son hijos, biológicamente hablando, pero para Dios no son hijos, porque para que un hombre sea hijo tiene que tener ¿qué? El espíritu de un padre. Diga conmigo, de un padre. Entonces, lamentablemente hay ambientes eclesiásticos que atentan directamente contra la posibilidad de que un padre te imparta el espíritu. Y la iglesia ha sido diseñada exclusivamente para eso. Si nosotros le damos de comer a la gente, si nosotros le mantenemos la necesidad de los seres humanos, si nosotros ponemos una ONG, si nosotros hacemos ayuda social y no permitimos
de que el Padre transfiera, imparta su espíritu, no hemos hecho nada. Porque lo otro lo puede hacer cualquiera. Cualquier formato de institución. De hecho, estamos en uno de los países más dadivosos del mundo con respecto a ONG. Y no es por casualidad, sino porque también el gobierno español es dadivoso en ese sentido. ¿Me está comprendiendo? Pero la idea central es plasmar el espíritu en la vida de la gente, no entretenerla. ¿Y cómo nos damos cuenta de que no hay una impartición del espíritu? Que hay una carencia en este bendito país de liderazgo. ¿Me entienden? Cuando un líder se está plasmando en la vida de la gente, irreversiblemente hay un levantamiento de liderazgo, porque el espíritu del Padre se está plasmando en esos hombres. Entonces se levanta una generación de líderes, pero lamentablemente hoy en la iglesia que tenemos hoy, la gente crece y se tiene que ir de la iglesia. Porque no hay espacio para que ellos se desarrollen. Porque no hay una visión. No hay una visión de expansión. No creo como líder lo que tendría que creer cualquiera en el mundo natural. En el mundo natural yo tengo 3 hijos y yo sé que mis hijos van a crecer y que van a tener una mujer cada uno y que tendrán que ir y formar sus familias. Entonces dentro de la iglesia tengo que reconocer que si tengo 10 personas, entre ellos tengo hombres que van a crecer y que mañana saldrán a poder tener su familia, y yo los tengo que apoyar para que ellos tengan su familia. Amén. Bueno, Amén. ¿Y de qué manera tengo que apoyarlos? ¿Con un sueldo mensual? ¿Sabe a cuántos hombres apoyaron en este país? Este es uno de los países del mundo que se ha tragado más ofrendas de la iglesia mundial. Este país. Porque este país se ve como un país, ¿sí?, no evangelizado. Entonces cada hombre que venía de cualquier parte de América o del mundo, de los Estados Unidos, de cualquier punto de América a España, antes de salir esos hombres venían ya con un compromiso: me tienen que ayudar. Entonces la iglesia latina, escuche, una iglesia del tercer mundo, juntando ofrendas para sostener hombres en un lugar del primer mundo. Pregunte dónde está la mayoría de esos hombres. La mayoría no dio en el blanco. A la mayoría llegó un momento donde se cansaron de apoyarlo. Y le preguntaban los reportes: hermano, ¿y cómo va la obra? Ahí estamos luchando. ¿Y cómo va la obra? Ahí estamos pedaleando, ahí estamos intentando, y es duro, y no se puede. Y esto y lo otro. Llega un momento donde la iglesia te dice: mira, volvete. Preferimos ayudarte acá en el país de origen que ayudarte en euro ahí en ese país. ¿Me está comprendiendo? ¿Usted sabe lo que era volverse? Frustrado. Hace unos días atrás estuve con un hombre. Me fue a ver, Karina y Cristian estaban conmigo, estábamos almorzando. Y fue un hermano que se tiró acá en este país 10 años. Y llegó allá, me llamó, me dijo: apóstol, ¿dónde anda? Le digo: en Mendoza. Me dice: estoy llegando a Mendoza. Me dice: lo voy a ver, por favor, en un momento. Así que fuimos y almorzamos. Le digo: ¿por qué se vino? Dice: el Señor me habló que me vino. Digo: Dios te dijo que me vino. ¿Cuál es el fin que Dios te dice que vaya y después Dios te dice que no? Yo mi espíritu no acepta eso. Porque yo sé que Dios es un Dios de propósito. Amén. Yo no te puedo señalar un lugar, andar y abrir una obra ahí y al año decirte: andate al otro lado. Dios no funciona así. Nosotros hemos querido justificar nuestros movimientos diciendo que Dios me dijo, nuestras presiones. Terminamos platicando y llegamos a una conclusión. ¿Cuál fue tu gran problema? El sistema financiero. El sistema financiero te llevó a un rincón y te hizo abortar el propósito. Pero no había finanzas porque no había hijos. Y si no hay hijos, Dios no puede trabajar para la obra. Para que Dios respalde una obra tiene que haber hijos. Porque hijos es el diseño de Dios. Amén. Entonces cuando un hombre trabaja para Dios, engendra hijos. Y cuando un hombre engendra hijos, Dios dice: quiero invertir en esa obra. Pero si yo no hago lo que Dios me mandó a hacer, yo tengo que echar recursos, tengo que echar mano a recursos humanos para
poder sostener la obra. Entonces tengo que empezar a depender del ser humano. De que usted me apoye, de que el político me eche una mano, de que el gobierno me dé una subvención, de que los hombres me pongan la mano de obra, de que los hombres me pongan acá y allá. Pero cuando un hombre depende de Dios, la iglesia genera, como generaba en Hechos de los Apóstoles. ¿Me está comprendiendo? Y sin necesidad de manipular a nadie, ni de maltratar a nadie, ni nada por el estilo. La iglesia se vuelve la más grande generadora de bienes. Amén. Pero siempre y cuando yo cumpla con la misión para la cual Dios me puso en medio de la iglesia, que es generarle hijos a Dios. Gente que tenga el espíritu. No adoctrinarlos, no enseñarlos con una tradición humana, sino impartirles un espíritu que tiene que ver con el espíritu de la paternidad. Amén. Poderse plasmar en la vida de ellos. Entonces después tenemos un problema, esos hombres llegan al liderazgo. Y es lo que hablábamos más o menos anoche. Llegan al liderazgo esos hombres y tienen que desarrollar su llamado. Y se encuentran en la vida como bolas sin manija. Ellos no sabrán identificar un territorio. Ellos no sabrán claramente cómo desarrollar la iglesia. Porque están saliendo al llamado y el llamado es una herencia. Pero la capacitación para el llamado es un legado. Entonces tienen herencia, pero no tienen legado. Tienen la posibilidad de salir a hacer la obra que es parte de la herencia, pero no recibieron la instrucción de un padre. Claro. La instrucción de un padre no se recibe desde acá. Yo desde acá puedo predicar un mensaje bonito y revelador, pero la parte más importante yo no se la voy a mostrar desde el púlpito. La parte más importante yo se la voy a mostrar en la relación, donde usted tendrá que pagar el precio para analizar los movimientos en privado, cómo se decide en la obra de Dios, cómo se manejan las prioridades. Yo les puedo predicar de prioridades acá, pero para que usted vea las prioridades, usted tiene que ver mi vida. Porque hay gente que te habla de una cosa, pero vive otra. Entonces usted tiene que ver cómo yo comencé. Usted tiene que ver por donde yo pasé. Usted tiene que ver en qué lugar yo lo puse siempre a Dios. Eso no se lo puedo contar desde el púlpito, usted lo tiene que analizar. Yo desde acá te podría contar historias bonitas y decirte: Dios siempre ha sido el primero para mí y Dios siempre fue mi prioridad. Pero usted, para analizar eso, usted tiene que conocerme de cerca y no guiarse solo por lo que escuchó, sino que para usted tiene que ser muy importante lo que vio. Amén. Hay gente que después te conoce ya formado y te ve bendecido, enriquecido, próspero, engrandecido, proyectado, y te juzga. Claro. Y ellos quieren tomar un atajo. Quieren llegar a donde llegaron otros sin pasar por donde pasamos. ¿Sabe cuánta gente, apóstol? Porque la visión es seductora. Hace unas horas atrás recibí un correo, no un correo electrónico, ¿cómo se llama esta? En el Facebook, un folleto, una foto. Ministerio fulano de tal, pasé por ahí hace, no sé hace cuánto, tengo que haber pasado hace como un año por ahí. Y el hombre de la casa, el dueño de casa, se lo mostré a mi esposa, no sé si está ahí. La llamé a mi esposa y le dije: miralo a fulano, cómo capturó la visión. ¿Te dije así? Y ella se acercó hacia el ordenador, miró y le dije: pero este capturó solo lo que le convenía materialmente. Porque la visión es seductora. Entonces, ¿qué es lo que estableció él? Él estableció primicias. Una congregación de unas 3.000 personas aproximadamente se celebra en un gimnasio. Lo celebran ahí en una ciudad del sur argentino. Yo estuve con él una noche cenando, le hablé de primicia y me dijo: voy a establecer eso. Y
dije yo cenando, le dije, está bien, le dije. Hay cosas que establecer primero. Le digo, gloria a Dios que usted ha encontrado dónde la gente tiene que traer su primicia, pero lo que primero habría que haber encontrado es dónde usted la va a llevar. Entonces uno sufre cuando ve ese tipo de cosas. Uno sufre porque encima uno sabe. Y cuando uno sabe, sufre más. ¿O no? ¿Sí? Porque uno está viendo los movimientos motivados de forma extraña en el corazón del diablo. Entonces esas cosas las establecemos. Establecemos en dar cobertura. Establecemos desarrollarnos, establecemos que vamos, que venimos, pedimos a la gente determinadas cosas. Pero habría que preguntarle a esos hombres si están viviendo lo que están predicando. Amén. Y no hablo de la gente que no conozco, porque los que yo no conozco no puedo opinar. Yo puedo opinar de los que yo conozco. Y hay gente que se atreve, créanmelo, de lo más profundo de mi ser. Déjeme que me ministre con usted. Que se atreven a establecer en la vida de gente cosas que ellos para con su cobertura no las viven. Pero van a desperdiciar la sangre. Porque el diseño no funciona si no es en el pleno orden del corazón. Eso es lo doloroso. Que uno no quiere que la gente termine perdiendo ¿qué? El tiempo. Eso es lo que uno no quiere, que la gente pierda el tiempo. Si vamos a establecer algo, seamos cuidadosos. Si vamos a establecer algo en la próxima generación, antes de luchar por establecerlo en la vida de la gente, luchemos por establecerlo en nuestra propia vida. Mire, le voy a contar algo. Yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer la tarea, un día veníamos en el coche, yo venía hablando sobre la unción apostólica, creo que con Alex. Y yo tengo que haber tenido como 3 meses o 2 meses haciendo la obra, y Alex se estaba entregando al Señor en esos días. Y veníamos hablando con él. Y me acuerdo que en el coche, él me dice, entonces usted es un apóstol, le digo. Y yo le dije, no sé, le digo. Yo le digo, no sé, ya se verá en el camino. Yo no puedo llegar, imagínese usted yo llegando a España diciendo, soy el apóstol fulano de tal. ¿Y tu fruto apostólico dónde está? No había. No puedo usurpar una posición. Tengo que esperar de que primero lo vean mis hijos y después lo vea mi padre. Ese es el orden para reconocer un apóstol. Un apóstol es un ministerio que se reconoce de abajo hacia arriba. Por eso el apóstol Pablo le dice a sus hijos, para muchos yo no soy un apóstol, pero para ustedes yo soy. Un apóstol se reconoce de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero los que te reconocen de abajo hacia arriba no pueden ser infantes. Usted no se creería el reconocimiento de un infante. Usted tendría que esperar que los hijos ¿qué? Para que cuando ellos reconocen. ¿Me está comprendiendo? Y yo pensaba, ¿por qué tan fácil ha sido para que la gente reconozca? Yo todavía he estado con personas que me dicen, yo no puedo decir que soy un apóstol. ¿Por qué? Porque mi gente se pone, porque la gente me va a rechazar, porque la gente no me va a entender. Pero ¿sabe cuál es el secreto del reconocimiento? Yo tengo que reconocer primero. Si yo logro reconocer primero hacia arriba, quédese tranquilo que después no hay que forzar a nadie. Usted va a pasar por lugares y la gente te va a reconocer sola. No hay que obligar a nadie y decirle a la gente, dígame que yo soy esto, o tráteme así, o ponga... No.
¿Por qué tenemos que forzar muchas veces a la gente a reconocer cosas o a entender o a vivir? Porque nosotros no las vivimos. Y para que la gente sea dimensionada en la palabra necesitamos vivir cosas fundamentales. Los pastores necesitamos vivir cosas fundamentales. Necesitamos ordenar cosas fundamentales. Hace un tiempo atrás, platicando con un hombre, le digo, ¿usted diezma? Me dice, apóstol, yo necesito que mi gente entienda todo. Le digo, bueno, empecemos por el punto número 1. Yo estoy para apoyar, yo estoy para servir, yo estoy para... Pero me dejan que revisemos los puntos para que nos pongamos de acuerdo y yo pueda venir a justificar. Estoy muy ocupado, no voy a venir 2 veces en el año para perder el tiempo. Lo ideal es que yo venga y que o le mande un ministro y podamos establecer rápido. Pero empecemos por lo primero entre usted y yo. ¿Usted diezma? Me dijo sí. Le dije, explíqueme cómo funciona su diezmo. Me dijo, bueno, dice, yo tengo en la caja, en la iglesia no caja, la chica y la grande. Entonces yo lo que gano lo pongo, lo que gano de mi funcionamiento en todos los sentidos de la vida, me dice, porque yo también tengo mi trabajo circular, lo meto en el tiempo de la iglesia. Entonces yo me quedé mirando y le hice una pregunta: ¿quién tiene la llave de esa caja? Entonces lo que he hecho con el tiempo es simplemente cambiarlo de bolsillo. Y usted va a decir, pero ¿por qué apóstol le preguntó sobre el diezmo a una iglesia? Porque quiero que entendamos cómo funciona. Dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí y haya... ¿En dónde? En la casa. Y se refiere a que vamos a tener buenos potajes, buenos peces para comer. ¿Se refiere a buen pan o se refiere a buena palabra? Buena palabra. ¿De qué nos sirve a usted y a mí ir a una casa? Que es una pregunta que se puede hacer totalmente. Yo me imagino que ningún pastor se va a ofender por eso. Que un hijo venga y le diga, papá, ¿cómo está hoy el pan? Hay hombres a los que no hace falta preguntarles eso. Pero hay otros que son de dudosa procedencia. Pero de repente, imagínense que el hombre me pregunta a mí, el hombre me dice, pero ¿qué tiene que ver con eso? Es que le digo, la gente no puede comer. Si el problema no es solo usted, el problema es la gente que usted cubre. Nunca me podrán entender ni a mí ni a usted. Porque la gente de Dios no los va a dejar comer. Dice la Biblia que traigan el diezmo a la alfolí y hay alimento en mi casa. Bueno, me dice, pero la gente diezma, claro, pero usted no puede hallar el alimento en Dios. Y si usted no come, estos no comen. El problema es que la gente no come. Si usted no come, no puede comer la gente, porque el encargado de traerle la comida a mis hijos no es el vecino. Soy yo. Entonces me dijo que el diezmo tiene que salir de la casa. No puede quedar en la casa el diezmo. ¿Se entiende eso? ¿No? Amén. Son principios para poder bajar el pan de lejos y para que la visión se propague sobre la tierra. Amén. Pero para eso necesitamos gente con mucho amor por la gente. Amén. ¿O no? Amén. Necesitamos hombres con un alto nivel de claridad. El sistema evangélico estructural ha privado de esos principios básicos a los hombres. Por eso dentro de la iglesia no hay revelación. Y cuando usted escucha a los hombres ministrar la palabra, se da cuenta en la dimensión que el ministro está recibiendo el mensaje. Y se da cuenta que se está recibiendo un mensaje natural, teológico. Hay gente que predica teología, que predica un conocimiento humano, que está predicando lo que ha leído, pero no está predicando lo que ha nacido del corazón de Dios, que es lo que Dios está hablando en este tiempo sobre la tierra. Entonces, Babilonia es un sistema satánico infernal, operativo dentro de la propia iglesia.
que nos ha llevado a tratar a la gente no con mentalidad de hijos, sino a tratarlos con mentalidad de miembros. Que algunos con no sé con qué autoridad le dicen a la gente: si haces algo mal te borramos del libro de la membresía. Primero, que eso solamente lo puede hacer un apóstol. ¿Se puede sacar a un hombre del cuerpo de Cristo? Pero lo puede hacer una unción apostólica. Los pastores no lo podían hacer, dice el apóstol Pablo: reúnanse ustedes, el Señor y mi espíritu con ustedes, y vamos a sacar al fulano y lo vamos a entregar en las manos de Satanás. Tiene que haber una unción apostólica, porque si no se transforma en un vicio pastoral. En la primera de cambio, lo que pasa hoy: ¿en cuántos lugares no le parece algo al pastor? En iglesias tradicionales el pastor dice: te saco el libro de la membresía. Yo les preguntaría con qué versículo avalan eso. Hace un tiempo atrás les pregunté a uno: muéstrenme el versículo en la Biblia con el que ustedes avalan de que un hombre puede poner y sacar de un libro, si los libros están en el cielo, empezando por ahí. ¿Con qué aval podemos hablar de que a la gente se la disciplina como se la disciplina en algunos lugares y se le dan años? Un adulterio, 10 años. Una mentira, 3 años. Te fuiste a congregar a otro ministerio, 2 años. Y te tiran años. ¿Con qué aval? ¿Saben por qué está instaurado ese sistema infernal? Porque el Espíritu Santo no opera dentro de la iglesia. Cuando opera el Espíritu Santo dentro de la iglesia, usted tiene hijos. Amén. Y usted habla como un padre. A la palabra del pastor la gente puede fallar, pero a la palabra de un padre jamás. Y desafiar la palabra de un padre en el mundo espiritual es letal. No es lo mismo cuando usted ministra en la estatura de un apóstol, de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un maestro, a que cuando usted ministra en la dimensión de un padre más allá del oficio que Dios te ha dado. Diga conmigo: un padre. Cuando se ministra en la dimensión, ¿cuánta gente no divide iglesias por ahí y después anda mejor que cuando se congregaba donde salió? ¿Han visto eso? La verdad, ¿lo han visto? Que usted sale, que usted sale. De hecho, yo me he encontrado con gente que me ha dicho: apóstol, yo salí de tal lugar. Y me ha dicho: con mucho pesar. Y yo he dicho: muy bueno. Me dice: ¿pero por qué? Porque te hubieras muerto ahí. Qué bueno que saliste. Y usted va a decir: ¿pero y por qué? Oigo, porque la oración de esos ministerios es: ya vas a volver. Se te va a quebrar el pie. O algo te va a pasar. ¿Sí o no? Te maldice. Sí. Pero la idea de un padre, quiero que entienda, escuche: cuando yo abro mi boca para maldecir, en realidad Dios no hace nada. Debe ser muy triste que alguien me deje y Dios lo bendiga. Tengo que ver que el problema soy yo. Si un hombre me deja y Dios lo bendice, el problema soy yo. Ahora, si un hombre te deja y Dios lo ejecuta, está poniendo Dios en la posición que Dios te ha dado. Pero el problema es cuando usted opera como padre y un hombre te deja, usted siempre lo estará esperando. Bueno, y jamás tendrá una palabra. Hoy está de moda que alguien se enoja contigo y te saca el Facebook. Estábamos en la Argentina, estaba yo cenando, estábamos en un almuerzo y una mujer de Dios me dijo: apóstol, tengo algo contra ti. No está mi esposa, ¿no? Pero me dijo eso una mujer grande, linda de Dios. Y me dijo: tengo algo contra ti. Entonces yo la miré y dije:
Y me dijo, tengo algo contra usted. Y le digo, ¿qué? Me dice, usted lo borró del Facebook. ¿Para qué? Le digo, tráiganme el ordenador. Prendí el ordenador, entré a buscarla. Tengo dos como con 5.000 contactos cada uno. Y tengo un tercero. Y le digo, ¿en cuál estaba? Me dice, en tal. Le digo, empecé a buscar y le digo, no la tengo. Y le digo a mi esposa, y le dice a mi esposa, usted también me encontró. Y empezamos a buscar y no la teníamos. Digo, ¿pero por qué? Si son mis amigos, son mis amigos. ¿Quieren que le diga una cosa? Ni a los enemigos he borrado. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque hay gente que sufre cuando ve tus logros. Usted lo debe haber visto, dice, hay gente que se está suicidando frente al Facebook. Pero usted me está entendiendo entonces. Quiero que entendamos, escuche. Le digo yo a la mujer, ahora le voy a agregar. Le digo, yo jamás le digo he borrado a nadie. Y yo no voy a andar en mi estatura con esas historias. De que te saco y te pongo, el día que me cayó algo mal te saco, el día que me cayó algo bien te pongo. Si usted me quiere sacar, me saca. Yo no tengo nada que ocultar, de hecho, así como usted me ve, soy. No tengo ningún contacto que ocultar, no tengo ninguna cosa que usted no pueda acceder. Pero ahora piense por un momento que necesitamos entonces en medio de la iglesia levantar hombres con corazón de hijo y hombres con corazón de padre. Pero ¿por qué la iglesia no produce padres? Porque nunca la iglesia trabajó con gente enseñándoles a funcionar como hijos. Amén. Gloria. Sencillamente. Y al no tener hijos dentro de la iglesia tenemos un problema. No formar hijos dentro de la iglesia, pastores, no formar hijos dentro de la iglesia es preparar una bomba de relojería a mediano y a largo plazo. Pero formar hijos. No existe ninguna cosa más extraordinaria que llegar a una nación y que te estén esperando, porque te puede esperar de todo tipo, pero cuando te esperan hijos, se desborda la honra. ¿O no? Y la Biblia dice, si soy padre, ¿dónde está mi? Dice Dios. ¿A Dios le gusta la honra? Y si le gusta a Dios, y yo soy hijo de mi Dios, ¿cómo no me va a gustar a mí? ¿Te gusta que tus hijos te honren? Los biológicos. Usted sabe que hay hijos de honra y hijos de no mucha. ¿O no? Hay hijos que usted le puede decir, de repente usted está con su papá, su mamá, y su mamá recibe una llamada telefónica y le dicen por el otro lado del teléfono, tiene que pagar la renta. Y hay hijos que miran eso y dicen, mamá, nos vemos, luego te veo por allá. Pero hay hijos que dicen, ¿qué pasa? No, mirá, hijo, nada, que esto. No me voy hasta que no me digan qué pasa. Yo quiero pagar. El otro deja de ser hijo, pero hay uno que es de honra. Igual que dentro de la iglesia evangélica, que el pastor lo ven con los zapatos rotos, que al pastor lo ven empobrecido. El pastor no sabe cómo sostener el lugar para pagar la renta de la iglesia. Y que por momentos, hasta a veces llorando, le dice a los hermanos, si no pagamos se termina el ministerio.
dirigentes, los compromisos que tenemos, por ejemplo, como estamos mencionando ahora, el carácter financiero, sería igual a reconocer que no tengo hijos. ¿Saben cuántos ministerios tiene que estar el pastor todos los fines de semana? Hermano, llegó la factura de la luz. Y este mes, como le pusimos el aire acondicionado en el culto, la factura ha venido el doble, así que hagan una doble ofrenda, por favor. Así funciona la iglesia. Cuando la gente es hijo, dice, no se mueve por necesidad, sino que se mueve por abundancia. Amén. La gente cuando es hijo quiere lo mejor para el reino. Ellos continuamente estarán aportando ideas. ¿Qué les parece, pastor, si vamos a otra próxima etapa? No, pero tenemos que calcular las finanzas para irnos a un lugar más grande. No se haga problema, si para eso estamos nosotros. Ahora, cuando no se trabaja con hijos, te pasa como a Moisés. Moisés llega un momento que le dice a Dios, mira, si tengo que seguir pastoreando esto más. Si yo tengo que pastorear esto, le digo a Dios, si tengo que yo pastorear esto, quítame la vida porque esto es demasiado pesado para mí. ¿Lo estaban matando? El mayor instrumento de muerte que existe sobre la tierra para con los hombres y mujeres de Dios no es el sistema católico religioso romano, no son la brujería, no son el quimbán, el candomblé o el vudú, no son la delincuencia, no son los gobiernos, es la propia iglesia. Si yo te tuviera que preguntar quién te ha dañado más en la vida, si te dañaron los brujos, los hechiceros, el sistema, el vecino, el vecindario, el alcalde o la iglesia, ¿quiénes son los que más daño te han hecho? Y a veces inconscientemente te lo hacen al daño. No es porque sean malos, aunque también hay gente mala y con mayúsculas. Bueno, la verdad, ¿sí o no? Pero no, el mayor mal no procede de afuera, sino que el mayor mal lamentablemente procede de donde. Adentro son las decepciones más grandes de tu corazón, que si no estuvieras preparado te matan del corazón. ¿Cuánta gente enferma de su corazoncito sufriendo embate, decepción tras decepción? Porque trabajar con seres humanos es lo más complejo que existe. Hay gente que dice, no, trabajar con la genética, o trabajar con los ordenadores, o trabajar con... No. Trabajar con ordenadores es racional. Usted cambia una pieza y usted sabe que va a andar. Chao. Usted le dice al hombre, llévelo, que te va, y le da una garantía por 2 años. Ahora, trabajar con un hombre, usted lo manda y le dice, mira, hazte cargo de aquello. Y le dice, va garantido, mira, clama a Dios. ¿Sí o no? No. ¿Se puede garantizar el funcionamiento humano? ¿Se puede garantizar? Bueno, sí se puede. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos tienen sello de qué? Usted sabe que lo suelta, usted sabe que va en el blanco y dice, no va a fallar. Ahora, usted también sabe como matriz. Un ministerio apostólico es una matriz de hombres. Usted sabe como matriz cuando ha hecho la... ¿Cómo se llama esto acá? Tetera. Tetera. Cuando usted mira la tetera. ¿Quién sabe ese nombre, no? Me suena a otra cosa, pero bueno. Cuando usted ha diseñado la tetera. In italiano tagliero. Usted sabe cuáles son las vulnerabilidades de ella. La que puede. Usted como el formador de la tetera, usted sabe que puede tener sus falencias o no. También usted sabe cuando está hecha con los mejores materiales y que no puede fallar por ninguna causa.
Entonces usted tiene claro, absolutamente claro, quién va a dar en el blanco y quién no. A pesar de que hay gente a la que no se le puede evitar que sean lanzados. Porque hay gente que no esperará el momento, sino que hay gente que te dirá yo voy. ¿Estás seguro? Sí, ok. Pero usted sabe que hay una vulnerabilidad en la vida de ellos, que hay algo con lo que ellos no están cumpliendo, no están viviendo. Pero como ellos no se detienen a preguntarte y a decirte y a ordenar esa situación, lo peor que nos puede pasar es querer manejar las cosas a nivel institucional. Institucionalmente, lo que te decía de usted no puede. Te ven la vulnerabilidad, pero te entienden. Y en muchos casos la frustración es tan grande que la gente le echa la culpa luego al hombre que le dijo: yo por causa de fulano no salí y no hice. Nosotros no podemos ser lectores. Ayer leyeron algo muy importante. Ayer leyeron algo muy importante. Usted lo leyó. Cuando habló de David subiendo la cuesta del monte de los olivos, llorando y descalzo. Y que dice la Biblia que Simei le salió al camino y lo apedreó. Y David dijo: no lo decapiten, lo iban a decapitar. Joab quería matarlo. ¿Usted sabe por qué Joab le tira las piedras? Porque Simei le tira las piedras porque lo hace responsable a David de la desgracia de Saúl. Sabe que mucha gente a los hombres que gobiernan los hará responsables de la desgracia de Saúl. Pero un padre no permite que eso ocurra. Porque Joab lo iba a decapitar a Simei. Pero David dijo: déjenlo que haga. Déjenlo que haga. Que lo quiero ver al final de la carrera. Déjenlo. Déjenlo. Y si necesita algo, ayúdenlo. Pero yo te quiero ver en el final de la carrera. Cuando llegó el final de la carrera, se levantó su hijo y hizo memoria de lo que le había dicho el padre. Y lo mandaron a matar. ¿Cómo terminó la carrera? Dentro del ambiente de la paternidad, usted y yo no podemos ser responsables de la desgracia. La gente tiene que funcionar como hijo. Dentro del ambiente religioso estructurado, dentro de ese ambiente, los ministerios son los responsables de la decepción de la gente. No tenés la unción, no tenés la capacidad, no podés, no debés, no vayas. Pero dentro de la paternidad, dentro del ambiente de paternidad, cuando un hombre no opera como hijo, cuando un hombre no pregunta, cuando un hombre viene y dice: yo me voy a casar, acá está la tarjeta, ¿usted va a ir, pastor? Voy a ir, sí. Voy a ir a cenar, por lo menos. Y no te preguntan ellos. ¿Qué le puede decir usted? Usted puede opinar y decirle: ¿no es ese hombre para tu vida o esa mujer para tu vida? ¿Podemos hacer eso? No se puede, pues no te dan el lugar. Nunca te lo dieron. Eso habla del corazón de un hombre, de hijo o de miembro. Un hombre con corazón de hijo no le dirá absolutamente a nadie y te dirá: yo he fijado mi mirada en esa mujer. ¿Qué le parece a usted? No me parece. Ok, entonces la entierro con el sentimiento por ella. Pero un hombre que no está en calidad de hijo, funciona al revés. ¿Y usted qué hace? ¿Se le opone? La iglesia tradicional se opone. Yo no te caso. Si nosotros no casamos, bendecimos. Y viene alguien que está en el error y te dice: bendígame. ¿Qué le digo? No te bendigo. Vení que te bendigo.
¿quién soy yo para aquí en la tierra para impedirle la bendición a un ser humano? Pero yo sé cuál es el final. Yo sé cuál es el final. Pero te tengo que bendecir porque mi obligación es bendecirte. Eso es lo que hace un padre. ¿Me está comprendiendo? Ahora usted se opone y usted será el responsable de para siempre. Siempre quedará usted señalado para siempre como que usted fue el que le quitó la oportunidad de que ella se vistiera de blanco. Aunque ellas tenían que vestirla de rojo o negro. Diga conmigo. Necesitamos levantar una generación de hombres que puedan operar en el futuro como padres, pero todo eso se aprende al lado de un padre. Una visión no se puede sacar de entre la Biblia y yo leyendo. No hay nadie que pueda sacar la visión de la Biblia solo. Porque la visión es una herencia. Entonces tiene que haber un padre que vuelque la visión sobre un hombre. Tampoco la visión la puede impartir alguien que no la ha vivido. Tienen que ser hombres que la estén viviendo. Porque pararme acá y hablarte de una teoría que no me funcionó a mí, ¿con qué autoridad? Tiene que haber sido algo que me funcionó, algo que está funcionando y volcarlo sobre la vida del hombre de Dios. Por eso es que necesitamos de forma tan importante, tan urgente, necesitamos levantar una generación de padres. Y necesitamos levantar una generación de hijos primero, para que luego esos hombres alcancen el ministerio y para que sean hombres altísimamente eficaces en el funcionamiento de sus labores. Esos hombres le traerán muchísima bendición a esta tierra bendita, España. Esos hombres bendecirán la tierra. Esos son los hombres que engrandecerán el Evangelio en las próximas décadas en este país y en el mundo. Amén. Y cuando está ese corazón, todo viene solo. Créame que todo viene solo. Amén. Hablaba mi esposa esta mañana de Josué capítulo 1, verso 7. Solamente te pido, o solamente te mando, dice Reina Valera 1960, que te esfuerces y que seas valiente de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas cosas tengo que hacer, apóstol, en la tierra? Una, para lo cual se necesita valentía y esfuerzo. Valentía y esfuerzo. Esfuerzo y valentía para hacer solo una. Hacer lo que me mandaron hacer. Amén. Esto funciona hasta en lo malo. Hay gente que está sinceramente equivocada dentro de sus movimientos, pero son fieles a la voz que los mandó a cumplir una misión. Son fieles. Y dentro de un ambiente les funciona porque han sido fieles a la voz del que los mandó a hacer. Después Dios tratará con ellos. Saulo era uno de ellos. Saulo era un hombre que fiel a sus convicciones, pero sinceramente equivocado. Cuando se le reveló la verdad, dijo, wow. Pero también esos hombres Dios los está buscando. Porque hay hombres con códigos. Hay hombres con códigos que no conocen la verdad o que están equivocados dentro de un sistema, pero son fieles. Entonces Dios intentará por todos los medios llegarles a ellos. Amén. Ahora hay gente que está equivocada y es infiel, sí. Esos están sentenciados. De cierto ya tienen la recompensa. Porque hay gente que es infiel, que escucha un principio y lo distorsiona, le saca el hombro, lo mira de reojo, lo aplico, no lo aplico. Pero yo creo que es el tiempo del fiel. Amén. Es el tiempo de que Dios está llamando a hombres
para revelárseles de una forma sobrenatural. No sé cómo hizo Dios, pero si Dios lo señaló a usted para que esa palabra, esta palabra de este tiempo llegue a tu corazón, es porque Dios vio algo. Amén. Es porque Dios vio algo. Si Dios lo señaló, o usted cree que Dios lo señaló a Pablo, ¿por qué? ¿Por qué lo puede haber señalado Dios a Pablo? Porque dijo Pablo, por malo, lo señaló por fiel a sus convicciones. Si tengo que matar por la causa, quédense tranquilos que voy a matar. Ese era Pablo. El hombre está dispuesto a matar y a morir por la causa. Entonces Dios dice, ¿esto es un qué? Es un diamante para cumplir una misión. ¿Me entienden, no? Amén. Fundamental para desarrollar una misión. Pero eso solamente se puede lograr con hijos. ¿Qué cosa más preciada para un hombre que sus padres? ¿O no? ¿Hay algo más preciado para un hombre joven que sus padres? Yo me acuerdo cuando yo era un niño que ni bailar la dejaba mi madre. Porque mi madre también era navideña. Y yo me acuerdo que tenía como 5 o 6 años y yo iba y la abrazaba. Y cuando llegaban las fiestas y cosas y se armaban esas cuestiones familiares, yo no la dejaba. Hay hombres que tienen esas convicciones en su mente con respecto a sus padres. Hay otros que les interesa poco. Si les pueden sacar algo a los padres, se los sacan. Se los pueden vivir también. Pero la idea de los padres es cumplir con el primer mandamiento con promesa. Eso es la prioridad de Dios. Puedo hacer un montón de cosas de carácter evangélico. Puedo ser un bonito predicador, un bonito ministro, puedo tener hasta cara de pastor, puedo tener cara de ministerio, puedo parecer un montón de cosas lindas, pero si no puedo vivir con el primer mandamiento con promesa, que es la prioridad. Sin prioridad se acabó todo. Honra a tu padre. Amén. Y Dios nos ha bendecido en nuestra triunidad integral. Dios nos ha bendecido con 3 paternidades. Amén. Una en el espíritu, una biológica y una en el alma. Amén. Todavía hay gente luchando con esas verdades sobre la tierra. Pero que podamos caminar como hombres completos. Amén. Amén. Y que podamos honrar y que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Está listo para que quebrantemos a la madre de las rameras. Amén. La madre de las abominaciones de la tierra, para que le cortemos el chorro de sangre que se bebe continuo de los santos y para que no disfrute nunca más de un mártir, porque hay mártires dentro de ese sistema religioso que están dispuestos a dar la vida por el evangelio, pero lo están dando mal. Pero tienen que llegar este mensaje al corazón de esos hombres, para que esos hombres puedan salir del medio de ella. Salir del medio de ella. Yo tengo otro pueblo. Salir del medio de ella. ¿Se acuerdan? Y hay gente que dice, no, son los hermanos católicos, carismáticos que están por ahí. No, hermano. Son la gente que está bajo la influencia de ese sistema infernal, que te disfrazan los cultos evangélicos y que cantan, saltan y aplauden también. Y la gente se cae para atrás y un montón de cosas. Pero se nos ha ido la mañana. Y yo quiero que hagamos una oración. ¿Está dispuesto a que anulemos el poderío fundamentado en la mentira de Babilonia? Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Dios. Levanta su manito. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Padre,
Padre, te adoramos en esta mañana. Yo siento tu presencia de una forma muy sublime y especial. Yo sé que estás en medio de nosotros en esta hora. Yo sé que tienes un plan y un sueño con tu pueblo. Señor, yo quiero bendecir a cada hombre y mujer de Dios que está presente. Quiero declarar tu gracia, tu soberanía sobre la vida de cada uno de ellos. Señor, que si están presentes porque todavía tú tienes un plan con nosotros. Y en tu bendita gracia hay una oportunidad de gloria. Señor, y queremos arrebatarla en esta mañana. Queremos tomarnos de ella para vivir la próxima etapa de nuestro llamado. Queremos tomarla para vivir la próxima etapa de nuestro ministerio. Y queremos decirte desde lo más profundo de nuestro ser que esta oportunidad de gloria no se escapará de entre nuestras manos. Señor Dios mío, de vivir en la palabra, de vivir, Dios mío, en la revelación de tu Santo Espíritu, de vivir en el orden y en la gloria preparada para tu iglesia. Por eso en esta hora bendita nos levantamos, tomamos una decisión en lo más profundo de nuestro ser, y que ninguna cosa que conozcamos dejemos de aplicarla, de vivirla y de obedecerla, Padre, para que podamos alcanzar la próxima generación y dejar un legado en esta tierra bendita. Señor, declaramos y oramos por lo que está en los lomos de cada hombre y mujer de Dios, y oro por las próximas generaciones que entenderán todo esto desde el principio, y que, Señor, se levantarán y saldrán al mundo y a las naciones y llevarán el diseño perfecto de tu palabra, y muchos creerán, Señor, por la boca de ellos. Así que oro en esta mañana y digo que los guardes, Padre, y digo, Padre amado, que los portadores de la próxima generación, dale la valentía y el esfuerzo para hacer lo correcto con la próxima generación. Aleluya. Señor. Poderoso. Oh, aleluya. Yo quiero que ahí donde usted está, Aleluya, ponga de forma simbólica sus manos sobre su vientre y le diga al Señor: yo sé que todavía tengo generaciones en mis lomos que serán dadas a luz. Quiero habilitarlos para que ellos sean hombres de bien, herederos del reino, para que ellos mañana sean hombres entendidos. Pero yo estoy dispuesto a sacrificarme yo por ellos. Dígaselo: estoy dispuesto a sacrificarme yo por ellos. Y sé que hay cosas que yo no las viviré, pero las vivirán ellos. Y eso me pone contento. Eso me alegra mi corazón. Eso, Padre de la gloria. Y yo puedo ver a mi próxima generación manejando un legado y heredando la tierra. Yo puedo ver a mi próxima generación, Señor, trayendo los cambios a este bendito país. Y puedo ver el final de la estructura. Puedo ver el desmoronamiento, Padre, de todo sistema religioso humano, Señor, político o democrático. Yo puedo ver el levantamiento del gobierno de Dios, Señor Dios mío, en este bendito país y en el mundo, Señor, y lo decretamos en esta hora y declaramos, Señor, sobre tu pueblo la gracia sobrenatural de Dios. Oh, la mano, como se te da la mano, aleluya. Escuche al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Escúchelo por un momento, que Él está aquí. Él está revelándose a tu corazón. Tu ministerio no volverá a ser nunca más el mismo. Por eso estás aquí. Que no se cierre tu mente a lo que Dios quiere hablar. Hoy mató locura mandar, hermano, se ve Dios. Adoramos. Poderoso.
Tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Santo. Aleluya. Te amamos. Poderoso. Dígale, te amo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, papá. Oh, gracias, Padre. Gracias, papá. Santo es tu nombre, Padre. Amén. 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 Y amén. Amén.